Bueno, ¿por qué leyenda podríamos partir? A mí me gustaría partir por una leyenda del norte de Chile. El alicanto es un ave enorme y es precioso. Se dice que tiene colores dorados o plateados y que en su vuelo despide también destellos de ese color. Ahora ustedes se preguntarán por qué este pájaro tiene estas características. Bueno, resulta que el alicanto se alimentaría de oro y de plata. Entonces, ¿quiénes serían los principales interesados en ver a este pájaro? Serían los mineros del norte de Chile. ¿Por qué? Porque este pájaro, al alimentarse de oro y de plata, sabría los lugares exactos donde se ubican las minas de estos minerales. Y bueno, si tú tienes la suerte de verlo, deberías seguirlo, ya que de este modo podrías encontrar una beta. El único problema que tiene esta leyenda es que el alicanto sería capaz de conocer también tus intenciones, y si él considera que eres una persona con mucha avaricia, después haría que tú en el trayecto te perdieras. Encontraste la mina, pero después no encuentras el modo de llegar a tu hogar. ¿Y cuál sería la solución en ese caso? Sería encomendarte a la Virgen de Punta Negra. No sé si ubican esa localidad. Es una localidad que se ubica en la provincia de Huasco, en la región de Atacama. Así que no sé si alguna vez escucharon esa historia. Los mineros en el norte de Chile tienen muchísimas historias muy interesantes, no necesariamente de este pájaro, el alicanto, sino que de varias también apariciones muy interesantes y que vamos a estar comentando también el día de hoy. En Chile también suele suceder lo de la luz mala. Sí, yo creo que sí. Pero aquí, bueno, según tengo entendido, la luz mala en Argentina es una especie de fuego fatuo, no lo sé con exactitud, pero se supone que cuando aparece esta luz en los llanos o en los desiertos o en, no sé, en algún lugar a campo abierto, marcaría la ubicación donde hay un entierro. Ahora bien, este entierro podría ser de un cadáver, o también podría ser un entierro de oro. Y se supone que la luz mala, según lo que estoy investigando, también podría ser el alma en pena de las personas que no pagaron sus pecados aquí en la tierra y que se quedarían ahí vagando. Bueno, otras personas también dicen que solamente es la luminiscencia, que viene como de los lugares donde hay cuerpos en descomposición, que sería algo normal, pero bueno, ahí está la leyenda. Siempre en las plazas de las regiones hay cementerios indígenas abajo. Exactamente, qué buen tema, Neko Caos. De hecho, aquí en La Serena, en la plaza de La Serena, hay un cementerio de Ayita. Muy pocas personas saben eso. También podría hacer un video sobre eso. Me gustaría mucho también ir al lugar donde encontraron tumbas de la cultura ánima, aquí en la cuarta región. No sé aún qué va a pasar con ese lugar, porque ellos estaban construyendo la carretera y encontraron un asentamiento enorme, creo que el más grande de Chile, de la cultura ánima. Y en ese tiempo se habló de un museo al aire libre, pero a estas alturas, bueno, con lo que está pasando ahora, no sé si habrán retomado los arqueólogos esas tareas, no lo sé. Y no sé tampoco si van a hacer eso, porque sería bien interesante un lugar arqueológico al que se pudiera acceder así y que se mantuvieran las cosas en su lugar, porque generalmente se toman y se llevan a un museo, pero que está al aire libre me parece bien. A ver, ¿qué otra historia más de Latinoamérica conocemos? Bueno, yo creo que la leyenda que todos alguna vez fuimos asustados cuando más pequeños es la historia de La Llorona. La historia de La Llorona se supone que su origen viene de México, pero hay interpretaciones o hay avistamientos de la Llorona en todas partes, incluyendo también Chile. No sé si alguna vez ustedes la han escuchado llorar. Se supone que ella, para los que no conocen la historia, que yo creo que deben ser muy pocos porque es muy conocida,
Se supone que ella ahogó a sus hijos por despecho a su marido. Y ella se arrepiente, por supuesto, de esta decisión que había tomado y también se suicida. Entonces ella es vista por los ríos y los lagos llorando, su alma ya en pena, y pidiendo encontrar a sus hijos. Pero esta historia se supone que viene de mucho más atrás, se hablaba incluso desde los tiempos prehispánicos, se asociaba con algunas diosas aztecas y después con la llegada de los españoles también habían avistamientos de esta dama de blanco que lloraba. Y de hecho es interesante porque como desde allá, desde ese lugar, una leyenda tan antigua llega a todas partes de Latinoamérica. Sí, a ese me refería. El Equeco, sí, se había escuchado de él. Bueno, hay otro duende también que tiene que ver con la tradición minera de Perú. Creo que se llamaba Muki, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y se supone que este duende raptaba a los niños que no estaban bautizados. Por eso había que tener mucho cuidado. Bueno, en esos tiempos de bautizar, la gente tenía mucho cuidado de bautizar a sus niños porque si no, este duende se los llevaba. A ver, ¿qué dice Renegado? Dice, la leyenda de la mujer del dedo largo, que se sube a las micros y le toca el hombro a los choferes, pero cuando se giran la ven sentada al fondo del bus. Nunca había escuchado esa historia, está muy genial, Renegado. A ver, Feña dice, según sé, la difunta Correa murió de sed, tenía una bebé, por eso la gente deja botellas en su animita, o estoy confundiendo historias. No la sé, a ver si alguien sabe para que le responda a Feña. A ver, Neko Caos dice, a veces las ánimas o fuegos fatuos quieren que otras personas no les pase lo que les pasó a ellos y por eso ayudan. Sí, muy buen punto, Neko Caos. Hay espíritus que se quedan aquí para ayudar a otros. Eso me recuerda un poco al caso de los carabineros en las carreteras. No sé si alguna vez escucharon sobre ellos, que cuando la gente iba muy rápido los hacían parar, pero estaban vestidos de un modo que no tenía sentido. Por ejemplo, hacían parar los autos en las carreteras en la noche, en el desierto, cuando hace muchísimo frío, y ellos estaban con camisas así, manga corta, y los hacían parar, les decía que tuvieran cuidado, que más adelante había una curva, o que bajaran y que disminuyeran la velocidad, y ellos le hacían caso. Y después pensaban que extraño un carabinero en medio de la nada, a esa hora, y vestido de ese modo. Extraño. Carla Molina, hola, ¿cómo estás? A ver si Walken nos sigue contando la historia de la difunta Correa. Mientras tanto, yo les voy a contar otras historias. Bueno, les voy a contar la historia de Lola, que al final no se las conté. Y la historia de Lola es bastante interesante, ya que ella era una mujer que se llamaba Dolores. Y tenía un papá que era muy preocupado por ella, demasiado preocupado por ella, y estaba esperando encontrarle un buen hombre. Como ustedes saben, en ese tiempo era muy común los matrimonios arreglados. Entonces, él estaba esperando que llegara un buen hombre, pero en ese intertanto ella se enamora de un minero que era muy pobre. Y como sabía que su papá no iba a aceptar ese amor, ella decide escapar con ese minero. Ellos escapan y se unen a otro grupo de mineros en búsqueda de vetas de oro. Todo esto en el norte de Chile. Y resulta que encuentran una veta de oro y se hacen millonarios, tienen muchísimo dinero. Dolores, o Lola, se da cuenta que todo el oro que conseguía su esposo lo utilizaba para darle regalos a otras mujeres. Ella, no entendiendo esta situación y totalmente perturbada, decide un día, cuando llega a su casa, su esposo minero decide acabar con la vida de su esposo con un puñal.
lo asesina y posteriormente se vuelve loca. Empieza a correr por los cerros gritando y perdió la razón porque ella empezó a gritar y a decir, a buscar a los asesinos de su esposo, cuando en realidad quien había asesinado a su esposo era ella, pero obviamente ella había perdido la razón. Ella en su locura va al cementerio y en el cementerio saca el féretro de su esposo, con su esposo adentro obviamente, y empieza a pasearlo por los cerros, buscando y gritando por justicia. En eso ella muere y con el tiempo empiezan los mineros a decir que veían a esta mujer por los cerros corriendo con un féretro negro, arrastrando. Y se supone que esa alma en pena es la de Dolores. Porque es interesante para los mineros ver a esta mujer, porque ella, entre tanto correr por los cerros buscando a los supuestos asesinos de su esposo, ella ya conoce todos los lugares donde hay vetas de oro. Entonces se dice que los mineros que logran verla deberían seguirla. No sé si ustedes se atreverían a seguir a Dolores.